Mucho antes de las ciudades, antes de los imperios, los lenguajes, la historia escrita o los mapas, existía solo la supervivencia. Y en un rincón del continente africano, una criatura diferente comenzó a dar pasos tambaleantes hacia el futuro. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni la más feroz. Pero tenía algo que los demás no: curiosidad, ingenio, manos y fuego. Este es el viaje de cómo unos primates erguidos cruzaron la línea entre el instinto y la conciencia, enfrentaron bestias, glaciaciones, hambre y muerte, y aún así, lograron lo imposible: dominar el planeta. Hace aproximadamente 7 millones de años, en los bosques del este de África, una separación crucial ocurrió. Los descendientes de un ancestro común entre humanos y chimpancés tomaron dos caminos distintos. Una línea permaneció cuadrúpeda, arborícola, fuerte pero limitada al entorno forestal. La otra comenzó a cambiar. Se enderezó. Caminó. Vio el mundo desde otra altura. Esa línea dio origen a criaturas como Sahelanthropus chadensis y Orrorintugenensis, los primeros homínidos conocidos. Sus esqueletos muestran una importante adaptación: el foramen magnum, la apertura del cráneo por donde pasa la médula espinal, ya estaba más centrado, indicando una postura erguida. Fue un cambio pequeño, pero profundo. El bipedismo liberó las manos. Y con las manos libres, la evolución encontró nuevas posibilidades. Hace entre 4 y 2 millones de años, los Australopithecus dominaron gran parte del África Oriental. Eran bípedos, de baja estatura, con cerebros todavía pequeños, pero con habilidades muy por encima del resto de los animales. Una de las más famosas representantes de este grupo fue Lucy, un Australopithecus afarensis descubierto en Etiopía. Aunque solo medía 1 metro de altura, caminaba como nosotros, y tenía manos capaces de manipular objetos con precisión. Vivían en grupos, se desplazaban en sabanas abiertas, recolectaban frutos, raíces, cazaban pequeños animales, y, probablemente, usaban piedras de forma rudimentaria. La evolución seguía su curso, empujada por el entorno. El clima se volvía más seco, los árboles retrocedían, y quienes no podían adaptarse, simplemente desaparecían. Hace unos 2.5 millones de años, surge un nuevo género, Homo. Y con él, el inicio oficial del linaje humano. El primero fue Homo habilis, conocido como el hombre hábil. Su nombre no es gratuito: fue el primer homínido en fabricar herramientas de piedra de manera sistemática. Martillos, raspadores, cortadores, todo estaba hecho con una intención clara: modificar el entorno. Estos instrumentos no eran solo útiles. Representaban un salto cognitivo. El uso de herramientas exige planificación, observación, memoria y, sobre todo, transmisión de conocimiento. Por primera vez, el conocimiento no estaba solo en los genes, sino también en la cultura. Con la aparición de Homo erectus, hace unos 1.9 millones de años, el mundo cambió para siempre. Era más alto, más fuerte, más resistente, y tenía un cerebro mucho más grande. Pero su verdadero logro fue otro: fue la primera especie humana en salir de África. Se han encontrado restos de Erectus en Asia, Europa y el sudeste asiático. Ellos fueron los primeros exploradores del planeta. Además, dominaron el fuego. No solo lo usaban, lo controlaban. Cocinaban, se calentaban, ahuyentaban depredadores. Y alrededor de la hoguera, nació algo nuevo: la narración. El Homo erectus fue probablemente el primero en sentarse a compartir historias, organizar grupos de caza, y desarrollar estrategias sociales complejas. El lenguaje aún era primitivo, pero la comunicación ya era poderosa. Hace entre 600.000 y 300.000 años, aparece Homo heidelbergensis, un homínido intermedio que fue el ancestro directo de los neandertales en Europa y de los Homo sapiens en África. Heidelbergensis cazaba animales grandes en grupo. Usaba lanzas, construía refugios, y comenzó a mostrar indicios de pensamiento simbólico. En cuevas de Europa se han hallado restos que indican enterramientos intencionales, y herramientas más complejas que cualquier cosa hecha hasta ese momento. El cerebro ya superaba los 1200 centímetros cúbicos, muy cerca del volumen moderno. La conciencia de grupo, la empatía y el sentido de pertenencia comenzaban a dejar huellas profundas en el comportamiento humano. Los neandertales surgieron hace unos 400.000 años en Europa. Fueron humanos. No una versión primitiva de nosotros, sino una rama paralela que evolucionó en condiciones frías, glaciares y brutales. Tenían cerebros incluso más grandes que los nuestros, fabricaban herramientas sofisticadas, cazaban en grupo, decoraban su cuerpo,
enterraban a sus muertos, y, probablemente, tenían lenguaje y música. Durante miles de años convivieron con Homo sapiens, incluso se cruzaron genéticamente. Hoy, todos los humanos no africanos tienen un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Pero hace unos 40.000 años, desaparecieron. Quizá por la competencia, quizás por cambios climáticos, quizá por fusión con otras especies humanas. Su desaparición fue una advertencia silenciosa, incluso los más adaptados pueden desaparecer. Y así llegamos a nosotros, Homo sapiens. Apareció en África hace unos 300.000 años, y durante mucho tiempo no fue diferente al resto de los homínidos. Cazador, recolector, vulnerable. Pero hace unos 70.000 años, algo cambió. Una mutación, o una reconfiguración cerebral, provocó lo que los científicos llaman la revolución cognitiva. Por primera vez, los humanos desarrollaron lenguaje simbólico, mitos colectivos, pensamiento abstracto. Ya no solo transmitían información, transmitían significado. Comenzaron a pintar en cuevas, a crear esculturas, a inventar religiones, a cooperar con miles de individuos sin necesidad de conocerse. Nació la cultura, la sociedad compleja, la estrategia a gran escala. Este fue el momento clave en que los Homo sapiens comenzaron a construir el mundo. Mucho antes de que inventáramos calendarios o relojes de sol, los primeros Homo sapiens ya percibían el paso del tiempo. Observaron los ciclos lunares, los cambios de estación, las migraciones de animales y el crecimiento de las plantas. Y aunque no tenían lenguaje matemático, sabían cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cazar. Algunos estudios sugieren que ciertas pinturas rupestres, como las de Lascaux en Francia o Altamira en España, podrían haber funcionado como registros de ciclos astronómicos o estaciones de caza, combinando arte y utilidad. Esta capacidad de anticipar el futuro a partir del pasado fue una ventaja evolutiva crucial. Significó más que supervivencia, significó la aparición de la memoria colectiva, la previsión, la planificación a largo plazo. Era el inicio de algo inmenso, la historia humana como narrativa, no solo como experiencia. Armados con conocimiento, fuego, herramientas y cooperación, los Homo sapiens salieron de África hace unos 60.000 años y conquistaron el mundo. Llegaron a Australia, cruzaron el estrecho de Bering, poblaron América. En apenas 10.000 años, estaban en todos los continentes. Y en su camino, desplazaron, o absorbieron, a todas las demás especies humanas. Eran menos robustos, pero más adaptables. Menos fuertes, pero más coordinados. Su éxito no fue inmediato ni pacífico. Enfrentaron glaciaciones, sequías, terremotos, depredadores gigantes, y muchas veces estuvieron al borde de la extinción. Pero siempre encontraron una manera de sobrevivir. Hace solo 12.000 años, la última edad de hielo terminó. El clima se volvió más estable, y con ello, el Homo sapiens cambió su estilo de vida. Surgieron la agricultura, la domesticación de animales, y las primeras aldeas. El ser humano dejó de ser nómada. Comenzó a modificar el entorno. A construir ciudades. A crear civilizaciones. Con el paso del tiempo, aparecieron la escritura, la rueda, el comercio, la religión organizada. La evolución biológica se hizo más lenta, pero la evolución cultural se disparó. En apenas unos milenios, pasamos de cazadores-recolectores a construir telescopios, cohetes, satélites. Todo gracias a los primeros pasos que se dieron hace millones de años en la sabana africana. Hoy dominamos el planeta. Pero ese dominio no es garantía de permanencia. El mismo ingenio que nos permitió sobrevivir puede destruirnos. El fuego que nos protegía puede consumirnos. El lenguaje que nos unió puede dividirnos. Somos el resultado de millones de años de evolución, error, aprendizaje y adaptación. Pero quizás lo más importante es esto: nuestra historia no está terminada. Y los pasos que demos ahora, determinarán si seguimos caminando juntos hacia el futuro. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.